Gracias. Gracias, hermano Noel. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigos, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Estoy profundamente agradecido de mi Dios que me ha dado la oportunidad de poder presentarme ante ustedes. Es un privilegio, hermano, servir el banquete de la palabra del Señor para que todos aquellos que quieran dejarse regir por ella la usen como recurso. Todos nosotros tenemos en nuestra vida áreas que necesitamos superar y la palabra de Dios pues es la mejor herramienta para la corrección. Les voy a pedir que por favor me acompañen en una oración para pedir al Señor de su ayuda. Oremos. Padre celestial, Padre amado, Dios eterno, Dios de siempre, Dios de salvación, de poder y de gloria. Agradezco profundamente la oportunidad que me ha dado, Padre, de presentarme ante mis hermanos, sus hijos, para compartir su palabra, buscando ese crecimiento, esa reeducación de nosotros, Señor Dios, corregir aquellas cosas que no sean agradables a usted y superar aquellas que ya andamos en ella, pero que siempre tenemos oportunidad de crecimiento. Ruego su bendición para cada hermano aquí presente, Padre, para cada hogar aquí representado, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor y amado. Amén. En la mañana de hoy, gracias hermano, en la mañana de hoy, le agradezco a Dios esta oportunidad que me da de tratar sus asuntos. ¿Hay algo aquí que no funciona? ¿Está todo bien? Está todo bien, entonces. El asistente me dice que... Muy bien, gracias, Che Juan. Che Juan me hace falta porque Che Juan siempre está atento a los pequeños detalles. Como le iba diciendo, el mensaje de esta mañana tiene como título La nueva vida en Cristo, y es el subtítulo que tiene arriba la lectura que usamos esta mañana en el texto del libro a los Efesios, capítulo 4, utilizando en esta ocasión los versículos del 17 al 32. Gusto verte, Sammy. Donde se trata el tema de la corrección en el cristiano de una manera muy diferente a lo que vemos en otro texto bíblico. Las situaciones y prácticas citadas en ese texto bíblico no se podrían considerar como grandes pecados, inmoralidades que en muchas ocasiones y en diferentes textos, por ejemplo, la Biblia utiliza el término que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No usa ese tipo de término, que sí se usa, por ejemplo, en textos como en Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 21, donde menciona una serie de inmoralidades e infidelidades que son altamente condenadas por Dios y vistas ante la sociedad con escándalo. También en Romanos, en el capítulo 1, donde habla de el hombre de pecado y menciona también una serie de pecados entre lo que incluye las relaciones del homosexualismo. Y también se refiere en términos y que los que practican tales cosas, o sea que hay una condena fuerte contra cierta práctica. Sin embargo, en el texto que vamos a utilizar en el día de hoy, no quiere decir que no son cosas pecaminosas también, pero que por
según veremos más adelante en el trato, no son cosas que en términos generales se consideran como prácticas inmorales, condenables ante la vista de la persona, porque son muy llamativas. Aquí se trata de situaciones y prácticas que ocurren en la vida diaria, en las relaciones entre los seres humanos, y que mucha gente probablemente no lo vea como pecado, pero cuya consecuencia pueden tener el mismo resultado que cualquiera de esos pecados grandes, que la gente considera pecados grandes, pero no hay pecados grandes ni pequeños. La vida desordenada y condenable ante Dios, especialmente relacionado entre las relaciones uno con los otros, te llevan a la misma situación, a una separación eterna con Dios. Ese va a ser la tónica del mensaje. Y motivado por la experiencia reciente tenida por este servidor y el hermano Rafael Torres, hace un par de sábados, ¿verdad? Estuvimos predicando en el pueblo de Río Grande. Y no es la primera vez que me sucede a mí, estoy seguro que a muchos de ustedes les ha sucedido, que cuando vamos a llevar el pan de la enseñanza del evangelio a las personas, como una manera de justificación para no aceptar rendirse ante Dios, comienzan a justificar su acción con la práctica impropia, diría yo, y condenable de muchos cristianos, que diciéndose ser cristianos, cometen la misma cosa, los mismos pecados que aquellos que no creen a Dios. Ese es realmente, le estoy resumiendo el porqué de la palabra que voy a llevar, haciendo énfasis en que esta práctica te pueden llevar al mismo destino que te llevan a aquella práctica condenable que la Biblia habla fuertemente de ella, y que entre los mismos hombres la ven como cosas bien malas, como matar a alguien, engañar a la pareja adulterando, tener relaciones, personas del mismo sexo uno con los otros, y lo ven como una cosa escandalosa. Pero ¿sabe qué? Robar, hurtar y otra cosa que se va a mencionar aquí, también te separan de una vida en armonía con Dios. Te alejan del caminar con Dios. Así que vayamos a los detalles. Y esto tiene que ver mucho con la forma en que la Biblia habla de los creyentes, de cómo lo ve Dios. Por ejemplo, Mateo, en el capítulo 5, hay otros versículos también, de ese mismo libro. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, le dice el Señor en Mateo 5, 16, pero más adelante en el 13, en 14 también, habla de que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Es la forma en que Dios tiene una perspectiva bien alta de nosotros, y cuando usted hace el acto de confesión y entrega a Dios, en ese mismo momento, ya Dios lo ve a usted como una persona que camina bien ante Él y ante los hombres. Recuérdense esto. Oye, no podemos defraudar a Dios. Así Él nos ve como un hecho, que ya somos sus hijos y que andamos correctamente. Claro está, el mismo Dios sabe que nosotros seres humanos, por nuestras imperfecciones, nuestros deseos carnales, nuestras atracciones, caemos una y otra vez en pecado. Pero Él nos sigue viendo como que estamos bien, porque Él se proyecta a que tiene oportunidad de enderezarte, ¿verdad? Como dice en la primera de Juan, que si pecamos, abogado tenemos ante Dios. Pero nosotros no podemos descansar en esta benignidad de Dios para hacer lo indebido. Así que hagámosle armonía al pensamiento de Dios con nuestras actuaciones, de que nosotros sí somos así como Él nos ve, y que lo que tengamos que corregir, lo tenemos que corregir a tiempo, porque las consecuencias,
como vamos a ver más adelante, pueden ser catastróficas. El otro texto que también dentro del mismo libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 8, que realmente es una continuación, ese capítulo 5, de lo que se dice aquí en el capítulo 4. Dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya nuevamente se nos está viendo como algo diferente a los demás cuando dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Y al igual que Mateo define la vida limpia de un ser humano como una persona que anda en luz. Fíjense qué armonía y qué contexto tiene la Biblia en cuanto a ver las cosas. Claro está, estamos hablando de la inspiración del Espíritu, no estamos hablando de cualquier cosa. Es como desde el cielo se nos ve a nosotros. Y cuando digo desde el cielo, porque estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos también que tener en consideración en nuestro andar diario de cómo Dios nos ve a nosotros y cómo Él se sentirá cuando ve que esa perspectiva no se cumple. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Eso dice Pablo en Efesios. Entonces dice, andad como hijos de luz. Sigo hacia adelante. En este comienzo ya desarrollando el tema de lo que en la definición de tipo de sermones sería un sermón o una prédica tipo textual. Se definen los mensajes como expositivos, doctrinales, textuales. Porque es basado en un texto bíblico en específico casi completo. Es un mensaje textual. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La misma tendencia de cómo se nos ve. Ya no se nos está viendo dentro del bolle, se puede decir en español, del paquete, que es la palabra correcta. De todo el mundo se nos está viendo como algo ya diferente, tanto en los textos que hablé en Mateo y en Efesios, capítulo 5. Aquí se nos sigue viendo como algo ya separado. Eso para mí es súper importante y que me obliga a comprometerme más. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Aquí se separó el aceite del agua. Al menos así lo ve Dios. Que andan en la vanidad de su mente. Nosotros se supone que ya no andemos en la vanidad en la que andan los demás. En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Se hablaba ahorita de que somos luz en las tinieblas. Entenebrecido quiere decir estar a oscura, tinieblas. Aquellos están en tinieblas, pero no, ustedes están ya en la luz, ustedes están claros porque han oído y entendido el mensaje, supuestamente. Y ya ustedes no están en esa ignorancia de las cosas que a Dios no agradan. Y con la decisión que tomaron, ustedes ya están del lado acá. Dice, por la entendimiento entendido, ajeno de la vida de Dios, desligado. Es que hay muchos términos aquí envueltos. Desligados. Y entonces ellos están desligados. ¿Y nosotros qué estamos? Pues ligados a Dios. No dice que hemos recibido el arras del Espíritu. O sea, la atadura a Dios. Esa es la atadura a Dios. El sello que se nos ha proporcionado cuando nos convertimos. Ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajeno
e ignorante quiere decir dos cosas. Primero, ajeno quiere decir, mira, nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Yo, con los asuntos de Dios, no, nada que ver con eso. Yo no sé nada de eso. Esa palabra, ignorante y ajeno. Y lo de ignorante implica dos cosas. Lo ignoran voluntariamente, porque se han negado a conocer. Entonces, ignorando lo que Dios tiene voluntariamente. Ajeno e ignorante, le llaman, no está diciendo, ustedes son unos brutos. No. Lo que está diciendo es que voluntariamente han ignorado lo que Dios ofrece y no quieren saber, por eso están ajenos a esa cosa. Nada que ver con eso, con la cosa que Dios ofrece. Esa es la actitud. Yo no, nos dijo aquella señora y el señor aquel que tuvimos como media hora hablando con ellos. Yo no quiero saber de eso. Nosotros no queremos, porque ustedes, y así no lo dije, que dicen lo que hacen es aprovecharse de la gente. Y son unos, bueno, usaron palabras fuertes, déjeme decir, por eso fue que estoy trayendo este mensaje. Tratando de llevarlo a cómo nosotros tenemos que cuidar esta vida que hemos escogido para no ser, aunque no va a ser una excusa para no servirle a Dios, pero para no servirle de excusa o de tropiezo, para que ellos vayan aquel día y digan, no, yo no le obedecía a Dios, porque la mayoría de la gente que yo vi que decían que eran cristianos, eran unos hipócritas, unos aprovechados de la gente. Bueno, ¿qué no nos dijeron aquella gente? Y a cada vez que tratábamos de entrar por un lado, eran dos, un señor y una señora. Bueno, dice, por la dureza de su corazón, dice, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos no están ignorantes y ajenos porque no tengan la capacidad de entender. Ignorancia que quieren involuntariamente ignorarlo. Y ajeno porque no quieren saber de eso, no quieren aprender de Dios. No quieren aprender de Dios. Nosotros tratamos de explicarle a esa persona. Pero ellos rechazaban que se le hablara para que entendieran que Dios no tenía la culpa de que algunos anduvieran en el extravío habiendo confesado y aceptado a Dios como el único Dios verdadero. Que eso no era problema para venir a Dios, pero nada que eso. Vamos a dejar de hablar de aquello ahora, sigamos en esto. Dice, y después, dice que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, mire hermano, nosotros aquí casi todos somos bautizados y hemos confesado a Jesucristo y creemos en Dios y en Jesucristo. Y hay una gran diferencia que aunque la pasemos por alto, pero es así, y es la siguiente. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que con sinceridad creen en Dios y quieren servir y quieren su salvación, cuando hacen algo que la mayoría de nosotros aquí, todos sabemos lo que quiere Dios de nosotros y lo que no quiere. Hay cierto remordimiento en nuestra mente, porque sabemos que estamos haciéndolo mal. Eso no existe en la mayoría de las personas que no tienen un compromiso con Dios. Ellos simplemente viven y hacen lo que les place hacerlo. Y no quieren, aunque por el oír y ver por ahí, y tanto que se habla, ellos saben de Dios y saben la mayoría, porque ¿por qué nos reclaman que no andamos como cristianos que debemos ser? Porque saben las cosas, pero ellos quieren mantenerse ajenos. Porque perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La lascivia es disfrutar. No es lo mismo que usted haga algo con un poquito de remordimiento, a que lo haga disfrutando el hacer esa maldad. Hay gente que disfrutan y matar a otra persona, ¿saben? Y sin ningún remordimiento, igual que los que no se han comprometido con Dios en el adulterio, la fornicación y todas esas otras cosas. Yo tengo un muy buen amigo que yo he tratado por todos los medios con él, de que cambie la vida que él lleva. No voy a decir cuáles son sus mayores problemas. Y dice, no, si yo vuelvo a nacer, yo quiero volver a hacer así, eso mismo. Pero no, y Dios es bueno conmigo. Así, hermano,
Esa es la actitud que yo digo. Y si yo vuelvo a nacer, yo quiero seguir haciendo esto, siendo lo que soy ahora. Eso no lo estoy inventándomelo. Yo trato con la persona, pero llega un momento en que tú dices, bueno, ¿qué más les puedo decir? Pues miren, así es que hay mucha gente. Se entregan a lo que dice aquí la lascivia, que es el disfrutar el pecado y encierre dentro del pecado todos los males que se pueden hacer, no importa si afectan a otro o no, o si afectan a tu relación con Dios o no, porque hay cosas que afectan tu relación con Dios y otras que afectan a la persona, a tu prójimo, y ambas las disfrutan. Eso es lascivia. Sigo en el antes y después. Ya Pablo describió lo que éramos antes, tomando como bueno en que ya no somos así. Eso es lo que dice ahí. Dando por un hecho que ya no somos así. Pero aún así se nos está exhortando. Quiere decir que hay una puerta para que sea, para que la evitemos. Esa es parte del mensaje principal. Él sabe que ya lo da por hecho que no somos así, pero también sabe el Espíritu que estamos expuestos a caer en lo que antes practicamos sin ningún tipo de remordimiento. Se nos advierte. Él ahora, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros nos dimos el tiempo de conocer a Dios y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y hemos invertido muchos tiempos de nuestra vida aprendiendo en los estudios, leyendo la Biblia, oyendo prédicas. Así que hemos aprendido mucho de Cristo, ¿cierto? Pues yo creo que aquí la mayoría, tal vez algún puntito doctrinal no lo entiendan muy bien, o algún misterio de predicciones, del fin del mundo, cosas así. Pero las cosas que son malas para Dios, que Dios la prohíbe, la conocemos todos. Así que dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo no lo aprendimos así? Como aquella gente que creen, sí que Dios existe, pero Él va a ser bueno conmigo y yo no tengo que someterme a lo que Él me pide. Así es que ellos lo ven a Dios y por eso viven la vida sin obediencia a Dios. Pero ellos tienen cierta esperanza de que muchos, claro, hay algunos que, yo conozco un vecino que yo tengo en la finca que yo tengo, que es un ateo, que un día una vecina también de por allí, le digo, ay, gracias a Dios que usted vino y me ayudó. Mire, y cuando le dijo, ay, así se acabaron las relaciones. Le retrayó el trimmer, que él la estaba ayudando a pasar el trimmer a la casa, una señora que vivía sola. Mas nunca se volvió a acercar a ella, ni a ayudarla, ni nada. Así hay gente. Y comenzó a maldecirla a Dios. Ese es un caso ya que ya ustedes saben. Eso yo creo que entra en esa parte que dice de blasfemia. Bueno, anyway. Pero la mayoría de la gente no son así. Simplemente no quieren la salvación, pero no quieren someterse a la palabra. Dice, mas vosotros nos habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, y nosotros sí le hemos oído, y sí hemos aprendido, y habéis sido por él enseñado, y sí hemos sido enseñados por él a través de su palabra, y por los diferentes hermanos que nos paramos aquí, que nos dan estudios, aquí y en otro lado. Hemos aprendido bastante. Dice, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad. Vestidos. Recuerdo que en el estudio de Mateo 22, en la que se leyó aquí el miércoles, se hablaba de unas personas, este es el caso, que se presentan ante Dios. Mateo 24, 22 era Félix, lo que estamos hablando el 22. Y el día del juicio, esa persona está hablando de los invitados a la boda, haciendo un paralelismo de una boda con lo que va a suceder el día del juicio allá.
que muchos entraron a la boda que se narra en esa parábola, pero que fueron invitados a la boda porque algunos fueron invitados y no quisieron ir. Él quiso llenar el salón con gente, pero algunos no fueron vestidos como para estar en una boda, que es el acto más importante dentro de la sociedad judía. ¿Sabe qué era? La boda. Porque ustedes se creen que hay 4 o 5 pasajes bíblicos que se trata de enseñanza, diferentes enseñanzas, pero basado en boda. Ese era el acto social más importante dentro de los judíos. Pues esos individuos fueron vestidos, mal vestidos, con ropa tal vez sucia o rota, y el rey que los invitó dijo, no, sáquenme esa gente de ahí. ¿Cómo van? ¿Cómo tú viniste aquí? Vestido de esa manera, sáquenlo a todos de ahí. Un paralelismo con lo que va a suceder allá. Mucha gente, como eso que hablaban, esa gente que hablan con nosotros, que hacen cosas malas diciendo que son cristianos, están mal vestidos. Y dice el Señor que le dirá, apartado de mí, nunca lo conocí. Miren, hermano, la enseñanza puesta aquí es para que nosotros nos miremos como en un espejo a ver si estamos realmente apropiadamente vestidos. Los hombres no somos tan dados a mirarnos en los espejos, pero las hermanas y amigas, las mujeres, difícilmente salgan de su casa sin pasar por el espejo primero. Yo lo digo porque tengo una hija hembra y tengo una esposa. Y aún la nietecita que anda por ahí ya se mira en el espejo. Nosotros hacemos así, los varones, nos miramos en el espejo. Las mujeres no hacen eso. Ellas van al espejo, se miran así, miran así. Hermanos, si nos miráramos así en cuanto a nuestra vida espiritual, buscando, estoy hablando hipotéticamente, aquellas cosas. De hecho, la Biblia habla sobre eso. Hermanos, y cualquier defectito que veamos, esto no está en el espejo de la Biblia. No, esto no está, esto hay que arreglarlo. Hermanos, realmente ayudaría mucho a muchos de nosotros. Yo busco y si tengo un pelito por aquí, de venir para acá, me lo corto. Si me quedó algo cuando me afeité, vuelvo y me lo pago. Oye, qué bueno sería que en nuestra vida espiritual hiciéramos eso, con ese espejo mirarnos. Ahorita vienen las cosas en las que debemos poner atención. Así que ahora no debiéramos de ser como aquellos, ¿verdad? Que ignoran a Dios, que mantienen alejados de Dios, que se acercan un poquito, pero no mucho. No, así no. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos agarrados de la mano de Él, caminando con Él, hipotéticamente hablando de la palabra, que es donde nosotros nos asimos de Él. Asido de la palabra, dice la Biblia en Efesios. Asido de la palabra. Es la manera de agarrarse de Dios. Usted no lo está viendo, pero si usted se compromete con la palabra y busca vivirse en ella, usted está asido de Dios, agarrado de Dios. Y créeme, lo que Él prometió se lo va a dar. Sigo hacia adelante porque un llamado, este es el punto principal, donde quiero que nos miremos en el espejo. Y si tenemos que revestirnos, pues revestirnos. Si hay alguna pieza que nos pusimos que está manchada, quitárnosla, echarle a un lado y coger una que esté limpiecita. Dice, entre los defectos que podemos encontrar mirándonos en ese espejo, airaos. Estas son las cosas que yo le dije de la vida cotidiana. Cosas sencillas, no doctrinales, no de alto contenidos inmorales, como la gente. Pero un arrebato de coraje, airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú eres dado a estar por todo retrayendo, molestando, empujando, tú puedes llegar a un extremo de que, ¿sabes? Pase la línea
del deslizamiento. La Biblia dice en Hebreo y que no nos deslicemos. Cuidado que no te deslices. Pero, airado, pero no peque, mantengan esa ira bajo control. De que como seres humanos emocionales se nos altera el organismo y nos molesta algo, pero aguántalo ahí. Mejor es que haga como hacen los orientales. ¡Ah! Los orientales utilizan mucho el descargue de energía cuando tienen situaciones molestas. Y ahí se fue un poco del aire. Bueno, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No anide enfogonamiento. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe por qué? Como los pichoncitos. Ponen 2 huevitos y siguen calentándolos. ¿Saben lo que le estoy diciendo, verdad? Siguen calentando ese enojo y a la primera oportunidad que tengan porque lo tienen guardado, calentando ese enojo. Por decir, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El enojo guardado causa raíces de amargura. Abriga amargura y el ser humano puede ser bien vengativo, pero bien vengativo. A mí una vez hice algo tratando de hacer una buena obra. ¿Sabe qué pasó? Los padres de esa persona, que era un callado, que venía hablando de eso con mi esposa ayer, y casi yo estoy seguro, yo nunca había tenido problema con nadie, me quemaron una guagua frente a mi casa. Yo siempre he pensado, si no fue así, tal vez, ojalá no, me quemaron una guagua. Eso se llama, ese se acostó con el enojo y lo mantuvo por más de 5 meses, 6 meses, porque como a los 6 meses me pasó eso, me quemaron una guagua, llenaron unos postes con gasolina y aceite, lo que llaman una bomba molotov. Me tiraron 2 a la guagua frente a mi casa y una la dejaron, que fue donde yo le dije al guardia, coge la huella. No quisieron investigar los guardias. Y me la quemaron. Ese guardó el enojo y lo empolló como se empollan los huevos de la gallina y después explotó. Bueno, eso yo pienso que fue él, pero no lo adjudico porque no acusé ni nada. Yo no tengo prueba para eso. Pero como que me dio que es la única manera que yo puedo pensar que sucediera. Ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Esto quiere decir, a veces digo, pues si yo no ando asaltando ni robando por ahí en tu trabajo, no te lleves cosas del trabajo que no sean tuyas. No, no te metas. Ayer veníamos hablando de muchas cosas mientras fuimos ahí bonito al Festival de las Flores. Una vez cojo yo a unos señores metidos dentro de mi casa robándose unos racimos de guineo. Ustedes pueden... Esa gente no tiene ningún tipo de remordimiento. Esa gente sencillamente... Y así pasa. Que la gente ve eso como algo cotidiano. Eso es robo, porque tú no sabes qué necesidad tenía yo. En el caso mío, tal vez ninguna. Pero puede ser robarle otro tipo de cosas que a lo mejor sí le haga mucha falta. Además, eso no es tuyo. No te robes las cosas de los demás. El que hurtaba, eso antes tú lo hacías sin ningún remordimiento. El que hurtaba, no hurte más. Piensen en la gama de variedad que puede tener este hurto, desde cositas pequeñas hasta cosas muy grandes. Más, dice, más, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si fuiste bendecido, bendice. Fuiste bendecido, conviene, bendice a otro con el fruto de tu trabajo y dale al que necesite más que tú, si tú lo ves en una gran necesidad. Esas son cosas de la vida cotidiana que vemos. ¿Cuánto lo hacemos? Pues cada quien tiene que hacerse un examen en el espejo de la Biblia a ver si lo está haciendo o no.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Palabra corrompida. Yo le podría a ustedes hablar de palabras corrompidas, que a veces me oigo por el vecindario, que si pudiera taparme los oídos, yo no sé cómo puede caber tanta mala palabra en una lengua, de verdad, pero así es la cosa. Bueno, hablamos malo nosotros entre nosotros mismos, en nuestro círculo familiar. La mayoría de estas cosas suceden, de las que está hablando aquí, en su círculo cercano, ya sea familiar, de trabajo, de la vecindad. Y por eso la Biblia nos llama a que ahora que nos reeduquemos. Si lo hacíamos, que no lo hagamos ahora. A fin de dar gracias a los, dice, ninguna palabra salga, ¿verdad? A fin de dar, ni contristéis al Espíritu Santo de Dios. No entristezca. No haga cosa que entristezca, porque Dios se entristece cuando ve que tú no tienes remordimiento de hacer estas cosas, siendo hijo de él y habiendo sido enseñado, y habiendo sido dirigido por él, instruido, y aún así lo hace, pues el Espíritu dice aquí, se entristece. Y puede terminar yéndose, porque la práctica hace la costumbre. Así que es otro consejo. Sigo hacia adelante. Del Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hablé ahorita del arra y hablé del sello del Espíritu. A eso se refiere. Quítense vosotros toda amargura, enojo, haz un resumen ahora, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdonar probablemente sea una de las cosas más difíciles para la mayoría de nosotros, porque yo te puedo perdonar que pasaste conmigo por ahí y me rozaste. Ay, perdona. No, eso, sí, hombre, sí, como no te. Pero cuando hay cosas que afectan sencillamente el orgullo, cosas que te toquen, a veces de daño que se hagan, a veces no es tan fácil perdonar, pero la Biblia dice que hay que perdonar. Así que, hermano, concluyendo, dice aquí en Hebreo del 2 al 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Lo que hemos oído es lo que se ha dicho aquí desde que usted se convirtió y antes de haberse convertido y que lo llevó a usted a convertirse. Sobre Dios, su relación con el prójimo y cómo andar cogido de la mano de Dios, obedeciendo su palabra. Que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos por lo que le dije ahorita. Hay cosas que no tienen muchas consecuencias, pero hay cosas que tienen consecuencias y que pueden sacarte del camino de la obediencia a Dios y de vivir en armonía con Dios. No sea que nos deslicemos. Deslizarse en este término significa no sea que te salga del camino trazado por Cristo, del andar con Dios y quede fuera del camino. Dice la Biblia que Jesucristo es nuestro camino hacia Dios. Y si nos salimos de él, no vamos a llegar a Dios. Y siguiendo estos consejos que hemos oído, podríamos ayudarnos mucho a seguir por el camino de Cristo. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, la que le fue dicha a los profetas, fue firme y toda transgresión, como pasó en Gomorra y en otras ocasiones como el diluvio, que no se le hicieron caso a las advertencias y las consecuencias fueron terribles. Y toda desobediencia recibió justa retribución, o sea, cosecharon el fruto de su desobediencia. Vamos a ponerlo en esos términos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor a través de los profetas y antes de Cristo, y después por esto que nos están hablando, inspirados por el Espíritu, como los discípulos y los apóstoles y los que escribieron el Nuevo Testamento,
habiéndose anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ese es el mensaje que yo tenía. Vieron que no era complicado y que era sencillo de cosas cotidianas. Que cumplí esa palabra. Sencillamente, hermano, las cosas pequeñas a veces nos llevan a cosas grandes con grandes consecuencias. Sigamos el consejo, como dice aquí, sigamos para que no nos deslicemos, porque aquello de lo que pretendemos librarnos, que es la condenación eterna, podría hacerse una realidad en nosotros si no seguimos estos consejos y lo que se dice de cosas mayores, según nosotros, en otra parte de la Biblia. Que Dios lo bendiga a todos. Vamos a cantar el himno de invitación para que si hay alguien en esta mañana que, habiendo oído muchas veces lo que Dios tiene para él a través de Jesucristo, no acaba de montarse en el tren de la vida, el tren que Jesucristo trajo para que nos montemos en él y nos lleve en nuestro destino a la salvación eterna. Y los pasos, como hemos visto otras veces, son fáciles. Creer, que la mayoría creen, arrepentirse, bautizarse y perseverar hasta el fin de nuestro día, como se nos está haciendo un llamado a nosotros, perseverar en la palabra dicha por los apóstoles y los que escribieron la Biblia, que es la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga a todos, hermano. Rafael, puede pasar al frente para este lado, para si alguien quiere pasar, y yo del otro lado allá. Que Dios sea con ustedes.